Hola, solo quiero agradecerle a este chico, realmente aumentó mi autoestima. Suscríbete, gracias. Este caso ocurre en Estados Unidos entre 1988 y 1991. Oficiales de policía de Dallas fueron llamados a una calle residencial tranquila. Alguien había encontrado un cuerpo. Su rostro estaba golpeado y era evidente que le había sucedido algo horrible. Sin embargo, al observar de cerca, un detalle sorprendió incluso a los detectives más experimentados. Quien hizo esto estaba más que retorcido. En octubre de 1988, la policía halló el cuerpo de Rhonda Bowie, de 30 años en Oak Cliff, Dallas. Rhonda era trabajadora sexual en Oak Cliff. Su vida terminó violentamente en una carretera aislada. A Rhonda la apuñalaron más de 20 veces en un ataque frenético, y la ferocidad de las puñaladas sugería una rabia incontrolable. Sin embargo, a diferencia de otras víctimas, ella aún tenía los ojos intactos. Su asesinato fue brutal y personal, pero sin testigos ni pistas inmediatas, el caso prácticamente se enfrió. Los investigadores entonces no sospechaban que el asesinato sin resolver de Rhonda era el inicio de una serie oscura. 2 años después, en una fría mañana de diciembre de 1990, hallaron otro cuerpo y el miedo volvió a Dallas. Era una trabajadora sexual famosa que frecuentaba el Star Motel en Oak Cliff. Mary era conocida por ser tranquila y amable. Ella no atraía la atención de los clientes desde la calle. Ella vestía jeans y camiseta esperando que la gente se acercara. Ella mantenía en secreto su trabajo nocturno de sus padres ancianos. Incluso a veces se quedaba a dormir en su casa de los suburbios sin que ellos supieran sobre su doble vida. La amabilidad y vulnerabilidad de Mary hicieron que lo que le pasó fuera aún más impactante. La hallaron boca abajo en una zona sin desarrollar del sur de Dallas por la mañana. Estaba desnuda, excepto por una camiseta que le habían subido sobre el pecho. Mary tenía el rostro y torso llenos de moretones tras una golpiza brutal y recibió un disparo en la parte trasera de la cabeza con una pistola calibre .44 como ejecución. El residente que la halló quedó tan perturbado que cubrió su cuerpo con una sábana antes de que llegara la policía. El detective de homicidios, Juan Westphalen, fue asignado al caso. Pronto notó las dificultades. El cuerpo de Mary fue abandonado en ese lugar tras su asesinato, por lo que nadie presenció dónde ocurrió realmente el crimen. No se encontró el arma homicida, no se descubrieron huellas dactilares y no surgieron sospechosos evidentes. La escena del crimen ya era impactante y perturbadora, pero cuando el médico forense hizo un descubrimiento sorprendente, el caso se volvió aún más retorcido. El forense observó marcas de agujas en los brazos de Mary y un tatuaje de conejita Playboy en su pecho. Luego examinó una bala letal hallada en el cráneo de Mary. Pero cuando la doctora abrió suavemente los párpados de Mary, se sorprendió no por lo que encontró, sino por lo que no halló. Los ojos de Mary no estaban. Detrás de los párpados, las cuencas estaban vacías. Los cortes, junto a cada ojo, eran limpios y precisos, como hechos por alguien experto en anatomía ocular. Los tejidos y párpados cercanos estaban casi intactos. Hasta los investigadores expertos se sorprendieron. La policía de Dallas deliberadamente mantuvo en secreto los detalles sobre los ojos faltantes de Mary al principio. Solo el asesino y los investigadores conocían esta firma única. Desesperado por pistas, Westphalen consultó la base de datos del Programa de Aprehensión de Crímenes Violentos del FBI, pero no halló respuestas. Y el asesino más depravado de Dallas apenas estaba comenzando. El 10 de febrero de 1991, 2 meses tras el asesinato de Mary, hallaron otro cuerpo. Esta vez estaba claro que un depredador serial estaba acechando Dallas. Esa mañana de domingo,
un transeúnte halló el cuerpo desnudo de Susan Peterson, de 27 años, junto a una carretera en el sur del condado de Dallas. La hallaron en la misma carretera donde abandonaron el cuerpo de Mary Pratt. Susan era una de las trabajadoras sexuales más conocidas en Oak Cliff, reconocida por su aspecto llamativo y reputación feroz. Susan era audaz y agresiva, a diferencia de la tranquila Mary. Ella insultaba a la policía y amenazaba a mujeres que querían invadir su territorio. Susan también era hábil robando dinero a los clientes durante el acto sexual. El cuerpo de Susan fue enviado a autopsia. Reveló una violencia despiadada. Le dispararon 3 veces a quemarropa. Una bala entró por la parte superior de su cabeza, otra en el pecho y otra en la parte trasera de la cabeza. Varias heridas de bala indicaban uso excesivo de fuerza, como si el asesino quisiera asegurarse de su muerte. Una gran herida de bala desfiguró el seno izquierdo de Susana. Y de nuevo, cuando el forense levantó los párpados de Susana, la macabra firma fue confirmada. Sus globos oculares habían sido cuidadosamente extraídos de sus órbitas. Otra mujer había sido asesinada y le faltaban los ojos. La policía convocó reuniones de emergencia rápidamente. Se enfrentaron a la escalofriante realidad de que un asesino serial estaba ahora activo en Dallas. El detective Westphalen lo calificó de reincidente, seguro de que atacaría de nuevo. Quienquiera que haya hecho esto, deliberadamente dejó los cuerpos en zonas residenciales, asegurándose de que fueran encontrados fácil y rápidamente. Quizás lo hacía para burlarse de las autoridades, o incluso para sembrar miedo. Los investigadores debatieron cuánta información debían dar al público. Algunos detectives creían que ocultar detalles evitaría asustar al asesino y que cambiara sus métodos. Sin embargo, debido a que las víctimas pertenecían a cierta profesión, la policía sintió la obligación de advertir a esta comunidad en específico. Las autoridades emitieron una alerta pública informando a las mujeres locales sobre un asesino que estaba atacando a mujeres como ellas. Circularon volantes en moteles y calles instando a las mujeres a estar alerta o dejar de trabajar, algo que para algunas vulnerables era demasiado pedir. La policía ocultó detalles sobre los ojos faltantes. Sin embargo, la información se filtró a la prensa y a este asesino se le dio el apodo de el asesino de los ojos, y pronto esto se difundió entre los medios y el público. Tras revelarse estos asesinatos, la policía habló con las mujeres locales de esta profesión, quienes ya no evitaban a la policía. En vez de eso, rodearon a los oficiales buscando protección e información. Algunas mujeres les dieron a los oficiales listas de sus clientes más violentos o sospechosos, hombres que disfrutaban atarlas o lastimarlas o hacer cosas sin su consentimiento. Una mujer llamada Verónica se presentó, se acercó a los oficiales con historias dramáticas pero inconsistentes. Verónica afirmó haber presenciado directamente el asesinato de Mary Pratt, pero en otras ocasiones decía que un hombre le había presumido haber matado a Mary. Sus descripciones del atacante variaban constantemente. Primero era blanco, luego hispano y después negro. Los oficiales solían descartar las historias de Verónica, pensando que su adicción la hacía confusa e inestable. Sin embargo, un detalle que mencionó Verónica se mantuvo constante. Verónica estaba con un cliente en su auto, estacionados en una calle lateral. El cliente exigía demasiado y ella quería irse, pero él no la dejaba. Posteriormente fue agredida, pero por suerte logró escapar. Según ella, huyó del auto del atacante y entró a una casa cercana donde vivía un hombre llamado Axton Schindler, un dato clave que necesitarás recordar. Los oficiales de policía transmitieron la pista de Verónica sobre Axton Schindler a los investigadores de homicidios, pero debido a una mala comunicación o a la sobrecarga en la investigación que avanzaba rápidamente, la información nunca llegó al detective Westphalen. Como resultado, el caso aún no tenía un principal sospechoso, una pista prometedora se estaba desvaneciendo y el asesino desconocido ya se estaba preparando para cobrar otra víctima.
En las primeras horas del 19 de marzo de 1991, atacó por tercera vez, cambiando su patrón tal como la policía temía. Shirley Williams, de 41 años, tenía dos trabajos exigentes. Durante el día, Shirley trabajaba como empleada doméstica y por la noche, ocasionalmente, recurría a vender sus servicios en los moteles de Oak Cliff para poder llegar a fin de mes. En la lluviosa noche del 18 de marzo, Shirley terminó de limpiar habitaciones en el Motel Avalon. Luego salió a las calles de Oak Cliff buscando clientes. Otra empleada vio a Shirley tambalearse. Llevaba jeans azules, un impermeable amarillo y parecía bajo influencia de drogas. Esta fue la última vez que se vio a Shirley con vida. A las 6:20 a.m. del día siguiente, ocurrió una escena horripilante en un vecindario de South Oak Cliff. En la banqueta de una calle residencial, a solo media cuadra de una escuela primaria, un transeúnte descubrió el cuerpo desnudo de Shirley recostado sobre el pavimento. La escuela casi comenzaba y pronto pasarían los niños. La urgencia de la situación intensificó la respuesta de la policía. Al llegar los detectives de homicidios, encontraron una escena tristemente familiar. Al igual que las víctimas anteriores, Shirley tenía moretones en la cara y la nariz rota, y le habían disparado a quemarropa. La bala fatal le destrozó el rostro y salió por la parte superior de su cráneo. A pesar del trauma severo, se notó de inmediato que el asesino de Shirley continuó con su práctica habitual. Un oficial en la escena levantó cuidadosamente los párpados de Shirley y descubrió que estaban vacíos. Sus ojos fueron removidos igual que a las víctimas anteriores. El detective Westphalen fue notificado y llegó rápido a la escena. Él notó que los asesinatos estaban claramente relacionados. Esta vez, el asesino parecía haber estado apresurado. Durante la autopsia de Shirley, el médico forense encontró una pequeña pero crucial pieza de evidencia. La punta de una hoja afilada, de X acto, se había roto y quedado incrustada bajo la piel, cerca de una de las cuencas vacías de los ojos de Shirley. La extracción de sus ojos, aunque precisa, fue mucho menos cuidadosa que antes. Esto sugería que el asesino tuvo menos tiempo o se estaba volviendo frenético. Tras 3 asesinatos en 3 meses y un cuarto homicidio sin resolver posiblemente vinculado, Dallas estaba sumida en el miedo. La noticia del asesino de los ojos se difundía rápido. Quienes tenían trabajos similares a las víctimas dejaron sus empleos o se mudaron de la ciudad. La persona responsable de estos horribles asesinatos simplemente parecía desvanecerse en la noche y los investigadores no podían tener un respiro. No se rindieron y el esfuerzo de algunos oficiales dedicados pronto daría frutos. Finalmente hubo avance. Oficiales familiarizados con los trabajadores locales oyeron de un incidente inquietante días antes del asesinato de Shirley. Hablaron con Brenda White, una veterana de su industria, y ella describió una reciente y angustiante huida. Brenda contó que, unas noches antes, un hombre en una station wagon oscura se detuvo junto a ella y ella subió a su auto. El hombre que describió tenía cabello entrecano y botas vaqueras con jeans azules. Brenda le pidió que la llevara a un motel, pero el hombre se negó diciendo que conocía un lugar que quería usar. Brenda insistió en que la dejara de inmediato, pues solo iba a moteles con clientes desconocidos. De pronto, la actitud de este hombre cambió. Le gritó a Brenda y le dijo que odiaba a las personas de su profesión y que tenía la intención de matarlas a todas. Antes de que pudiera agarrarla, Brenda le roció gas pimienta directamente en la cara, abrió la puerta y saltó del auto en movimiento. Esta historia atormentó a la policía todo el día. Recordaron cada detalle que estos trabajadores compartieron desde el inicio de los asesinatos. Insistían en los relatos contradictorios de Verónica sobre el ataque. Después de escuchar esta otra historia, a la mañana siguiente, la policía sugirió que la investigación hiciera una revisión en la computadora sobre el hombre que Verónica había mencionado,
el hombre llamado Axton Schindler. Se encontró la dirección de Axton, pero la propiedad pertenecía a un hombre llamado Fred Albright. Confundidos por el nombre desconocido, la policía siguió escribiendo. Descubrieron que Fred Albright era dueño de otra propiedad en Cotton Valley, su vecindario donde las dos primeras víctimas fueron abandonadas, pero luego descubrieron que Fred Albright estaba muerto. Pero entonces un oficial intervino, sugiriendo que el caso involucraba a otro hombre llamado Charles Albright, el hijo de Fred. Este oficial recordó una llamada anónima de una mujer que decía ser amiga de Mary Pratt. La mujer dijo que Mary la había presentado con un hombre llamado Charles Albright. Resultó que Axton rentaba una vivienda más pequeña en la parte trasera de la casa de Charles, quien vivía en la casa de su difunto padre. La policía empezó a especular que tal vez Charles Albright era la persona que había atacado a Verónica, así que se apresuraron a revisar el historial criminal de Charles en la División de Identificación del Condado. Encontraron múltiples cargos, incluyendo robo, allanamiento, falsificación y abuso de una menor. La policía creyó que tal vez habían encontrado a su asesino, así que fueron directamente con el detective Westphalen. Tras oír su teoría y relato, Westphalen reunió 6 fotos policiales, incluida la de Charles Albright. La policía entonces mostró la fila de fotos a Brenda White, quien identificó de inmediato a Charles Albright como su atacante. Después le enseñaron las fotos a Verónica. Cuando Verónica llegó a la fotografía de Charles Albright, comenzó a temblar. Estaba muy aterrorizada. Verónica estaba tan aterrorizada que ni siquiera pudo cooperar y se negó a identificar a alguien. Así que Westphalen exigió que la llevaran al centro. En una pequeña sala de interrogatorio, Westphalen confrontó a Verónica. Ella temblaba y lloraba, sin querer ver las fotos. Westphalen le contó a Verónica sobre las 3 mujeres asesinadas y la urgencia de la policía por su ayuda para atrapar al asesino. Verónica volvió a revisar las fotos policiales. Finalmente, extendió la mano, volteó la fotografía de Carlos Albright y firmó su nombre. Con esto, la policía fue enviada a la casa de Carlos. A las 2:30 a.m. del 22 de marzo de 1991, oficiales tácticos derribaron la puerta principal de la casa de Carlos. Carlos fue detenido rápidamente. Cuando la policía revisó la propiedad, la hallaron muy extraña. Las paredes tenían portadas de Life y carteles de películas de Marilyn Monroe. Carlos guardó silencio mientras los oficiales lo esposaban y se lo llevaban. Dixie Austin, su pareja, comenzó a derrumbarse. Confundida, comenzó a gritar, incapaz de comprender lo que el hombre que amaba había hecho. El infame asesino de ojos de Dallas finalmente tenía un rostro y un nombre. Pero ¿quién era Charles Albright? Charles nació en Texas en 1933 y fue criado por padres adoptivos en Dallas. Su madre adoptiva era estricta y estaba obsesionada con los logros de su hijo. Con su guía, Charles avanzó 2 grados y mostró gran inteligencia. Pero cuando Charles tenía 11 años, ella lo inscribió en un curso de taxidermia y lo guió en cada paso. Le dieron una pistola pequeña cuando era niño y empezó a disparar a conejos y ardillas pequeñas. Su madre le mostró cómo usar un bisturí para desollar animales pequeños, quitarles los órganos y cómo extraerles los globos oculares. Carlos se fascinó con los ojos de vidrio y los usaba en su taxidermia. Se quedaba en la tienda mirando fijamente los ojos artificiales, deseando coleccionarlos como canicas. Cuando tenía solo 15 años, se acostó con su primera trabajadora sexual y al mismo tiempo contrajo ladillas. A los 16 años ya robaba. Lo atraparon robando $380 de una caja registradora y algunas armas. En los años 50 estaba casado, tenía una hija y trabajó un tiempo como maestro de ciencias en una escuela. Pero tras su apariencia normal, Charles cometía falsificación y delitos menores. Pasó un poco de tiempo en la cárcel, pero cuando salió de prisión, mantuvo una imagen agradable entre sus amigos y vecinos.
Muchos incluso confiaban en él para que cuidara a sus hijos, pero una familia pronto lamentaría haberlo dejado acercarse a su hijo. En 1981 fue arrestado por el abuso de la hija de una vecina. Carlos aceptó su culpa y recibió 10 años de libertad condicional, evitando la cárcel. A finales de los años 90, alrededor de la época en que comenzaron los asesinatos, hizo un cambio peculiar en su rutina. Consiguió trabajo repartiendo periódicos antes del amanecer, despertándose a las 3 para hacer su ruta. Le dijo a su pareja que solo quería el dinero extra, pero este trabajo le daba la coartada perfecta para merodear por las calles mientras ella dormía. Su pareja dijo que no notó nada sospechoso, insistiendo después en que Charles siempre regresaba puntualmente después de sus entregas. En realidad, Charles usaba esas horas de la madrugada para acechar a mujeres vulnerables en esta zona. Su obsesión con los ojos, su destreza con el cuchillo y su habilidad para ocultar su naturaleza convergieron de forma letal. Las personas que conocían a Charles, pero no sabían sobre su pasado, no podían reconciliar al vecino de voz suave y asistente a la iglesia con el asesino sádico en el que se había convertido. Sin embargo, tuvieron que enfrentarlo ya que su juicio pronto comenzaría. El juicio por asesinato de Charles Albright comenzó en Dallas en diciembre de 1991, 9 meses después de su arresto. Los fiscales finalmente procedieron solo con un cargo de asesinato por Shirley Williams, desestimando los cargos en los casos de Pratt y Peterson debido a pruebas insuficientes. Charles se declaró no culpable. El caso de la fiscalía se apoyó principalmente en pruebas circunstanciales. No había testigos presenciales, no había armas homicidas y no pudieron vincular a Charles directamente con las escenas del crimen. Pero esto es lo que sí tenían: los testimonios de Brenda White y Verónica. Ellas se presentaron en la corte con sus relatos aterradores de lo que les sucedió y señalaron a Charles. Además, cerca de donde Shirley Williams fue asesinada, la policía encontró un impermeable amarillo y una manta azul empapada en sangre. En esa misma manta encontraron 6 cabellos de Shirley Williams, pero lo más importante es que encontraron 3 vellos púbicos que pertenecían a Charles Albright. También encontraron un cabello de la cabeza en el impermeable que también coincidía con él. Sangre y cabellos de la víctima y el sospechoso en un solo sitio. También dentro de la casa de Charles encontraron herramientas de taxidermia, cuchillos de exactor, fotografías de globos oculares de mujeres y diagramas de ojos. Esto es circunstancial, pero también innegablemente extraño. Pero había más. Los investigadores aspiraron su camioneta y su casa, y dentro de la aspiradora encontraron más cabellos de Shirley Williams, junto con cabellos de las otras víctimas, Mary y Susan. Compararon las fibras de la manta hallada en el campo con las de los cuerpos de 2 víctimas. Coincidían. Todo apuntaba a que Charles era el asesino. La fiscalía también destacó la firma única de los asesinatos, la extracción quirúrgica de los ojos de la víctima. Mientras tanto, los abogados defensores argumentaron enérgicamente que al Estado le faltaban pruebas directas de culpabilidad. Enfatizaron ante los miembros del jurado que ningún testigo presencial ubicó a Carlos con alguna de las víctimas la noche de los asesinatos y que la policía nunca recuperó los ojos faltantes ni la pistola utilizada en los crímenes. La defensa calificó la evidencia capilar como débil y dijo que las fibras solo eran pruebas circunstanciales. La defensa trató de presentar a otro sospechoso, apuntando al misterioso Axton Schindler. Axton vivía en la propiedad relacionada con los crímenes y dejó la ciudad abruptamente al iniciar el juicio. La defensa sugirió que Axton era el verdadero asesino. Sin embargo, los fiscales respondieron, señalando que decenas de trabajadores sexuales al final identificaron a Charles y no a Axton. Tampoco había nada en la historia de Axton que mostrara que pudiera extraer quirúrgicamente ojos humanos. Charles, por otro lado, sí la tenía. Charles Albright no testificó en su propia defensa. Él se sentó en silencio en la mesa, con hombros caídos y expresión neutral.
El 18 de diciembre de 1991, tras menos de un día de deliberación, el jurado declaró culpable a Charles Albright por el asesinato de Shirley Williams. Charles mostró poca reacción cuando el juez lo sentenció a cadena perpetua. Detrás de él, su leal pareja Dixie se derrumbó en lágrimas. Después del juicio, Charles fue enviado a prisión para cumplir su condena de cadena perpetua. Nunca confesó los asesinatos y mantuvo su inocencia. Charles fue condenado solo por el asesinato de Shirley Williams, aunque las autoridades creen que mató al menos a 3 mujeres, y posiblemente a una cuarta, Rhonda Bowie. Sin embargo, esto aún es incierto. Pasaron décadas mientras Childs permanecía como un recluso tranquilo y anciano. Apeló su condena varias veces, pero sin éxito. En un giro final, análisis forenses modernos revisaron pruebas clave. En 2019, casi 30 años después del juicio, los cabellos presentados como prueba clave fueron sometidos a un análisis de ácido desoxirribonucleico y los resultados fueron sorprendentes. Los cabellos no eran humanos, provenían de un perro. Esta revelación generó incertidumbre sobre la evidencia forense que había sellado el destino de Charles. Esto planteó la posibilidad de que un error hubiera contribuido a su encarcelamiento de por vida. La defensa de Charles había sentido inquietud durante mucho tiempo, y algunos investigadores ahora se preguntaban si habían condenado al hombre equivocado. Charles Albright murió en prisión el 22 de agosto de 2020, a la edad de 86 años. Antes de sugerir que fue encarcelado injustamente, había otras pruebas que lo vinculaban al crimen. Junto con esta evidencia circunstancial, su abogado luego reflexionó sobre la doble naturaleza de Charles Albright, describiéndolo como fascinante, pero con una impresión incómoda y duradera. Había un recuerdo que perseguía a su abogado. Recordó haberle presentado a su esposa a Charles durante los años del juicio, solo para que Charles la mirara y comentara que tenía unos ojos hermosos.